Bueno, también llegaron más gente. Este es un club de debate científico. Nuestro amigo José Enrique Álvarez, un ingeniero informático, también doctor en educación, va a darnos una charla sobre ser ingeniero o ser científico. Obviamente totalmente neutral, ¿verdad? Y bueno, la verdad es que es un personajazo, una persona con mucha energía, muchas ganas de enseñar, de platicarle a la gente y de inspirar a los jóvenes, lo cual pues es algo que a los nerds nos encanta. Ya los que no vinieron, esto es un debate científico, por lo que vamos a poder levantar la mano durante la charla, hacer comentarios, así que bueno, solamente levanten la mano y no interrumpan. Levanten la mano. Así que bueno, sin nada más, les dejo con José Enrique. En el club no somos nerds. No somos nerds. Atentamente, los nerds. Este viejo nerd, les doy las gracias por haberme invitado. Efectivamente, voy a tratar de establecer las diferencias y las semejanzas entre los ingenieros y los científicos. Y siento la base de que todo esto es, en mi muy humilde opinión, puedo estar equivocado y ustedes pueden pensar diferente. Esto solo es una opinión. Y que también yo soy un ingeniero, por lo tanto voy a dar la plática desde la perspectiva de un ingeniero y lógicamente voy a defender a la ingeniería. Esta plática surgió, se me ocurrió, después de que Mauro me hizo favor de invitar, porque en Quora.com alguien formuló una pregunta. Quora es un sitio donde la gente hace preguntas y otros los contestan. Y la pregunta era, ¿por qué los físicos se burlan de los ingenieros? Y como yo soy ingeniero, pues luego abrí el link para ver qué decía. Y básicamente lo que dice Pawan Kumar Singh, que es el autor de la respuesta, es que un profesor de matemáticas le dijo a su clase que los ingenieros siempre decimos, a mí dame la fórmula, ¿no? Yo no quiero saber cómo se demuestra, no quiero saber, a mí nada más dame la fórmula para ver cómo se aplica. El punto de este maestro es que a los ingenieros nos interesan las aplicaciones prácticas sin entender los principios. Los físicos son al revés. El físico quiere entender los principios y en primera instancia no le importa cuáles son las aplicaciones prácticas que eso tiene. Y esto marca la diferencia fundamental entre ciencia y tecnología. De esto es de lo que voy a hablar en toda nuestra práctica. Por eso, aquí hablan de los científicos como los teóricos. Ellos tienen tiempo, no tienen que preocuparse de las consecuencias del fracaso. Y por otro lado, los ingenieros somos personas prácticas que nos tiene que preocupar el dinero, el fracaso y, como decíamos, esto puede costar vidas, ¿no? A los médicos, si ellos se equivocan, pues entierran a sus errores, pero los ingenieros, si nos equivocamos, los dejamos al nivel del piso para que todo el mundo los vea. Así que en ingeniería es mejor no equivocarse, tiene consecuencias graves. El otro punto es que las soluciones que damos en ingeniería, lo importante es que funcionen, no que sean bonitas. Y aquí es donde me llamó mucho la atención la foto. Miren qué padre está esta de acá, ¿no? Dos tenedores entrecruzados, colocan una moneda en medio y lo sostienen en equilibrio sobre el borde de un vaso. ¡Precioso! Pero vean cuál sería la solución que daría cualquier ingeniero. Si tengo que sostener dos monedas en el borde de un vaso, les pongo cinta adhesiva. Puede que no se vea bonito, pero funciona. El trabajo de un ingeniero es hacer que las cosas funcionen, no es hacer que las cosas se vean bonitas. Tu primera obligación es cumplir con tu cliente y lograr que las cosas funcionen. Después, si tienes tiempo, si tienes dinero, si tienes recursos, ya te preocuparás de hacer que las cosas se vean bonitas. Así que esto no es elegante, pero es funcional. El otro punto importante que destacaba Pawan Kumar: no tienes que ser académicamente brillante para ser un buen ingeniero. Él dice que en muchas ocasiones se ha encontrado gente que cumplía con el perfil para contratarnos, pero lamentablemente no tenían el título. Y en su lugar contrataban a gente que venía con un doctorado, pero que eran unos brutos, ¿no? Solo les faltaba revolucionar. Es decir, se puede ser un buen ingeniero sin haber pasado por la universidad, y se puede haber pasado por la universidad y ser un pésimo ingeniero. Y ese es un punto muy relevante en la ingeniería. Bien, ¿alguno de ustedes ha escuchado hablar de Emilio Rosenbluth? ¿No? Era un ingeniero mexicano, hijo de un científico mexicano muy célebre llamado Arturo Rosenbluth.
Yo estudié mi maestría en una fundación que se llamaba la Fundación Arturo Rosenbluth para el avance de la ciencia. Arturo Rosenbluth fue un médico mexicano que trabajó con Norbert Wiener en el desarrollo de una teoría que hoy en día se llama la cibernética. Arturo Rosenbluth fue el primer director que tuvo el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Lo repatriaron para crear el CIMBESTAB con él como director y, curiosamente, siendo él científico, su hijo Emilio se hizo ingeniero. Y miren, Daniel Reséndiz, autor de este libro que les recomiendo mucho leer, se llama El rompecabezas de la ingeniería, toma de don Emilio esta frase. Emilio Rosenbluth dice: la ingeniería es una profesión, no es un arte, no es una ciencia y no es una técnica. Estas categorías, el arte, la ciencia y la técnica, comparten herramientas, comparten capacidades y comparten propósitos. Las diferencias son cuestión de énfasis. Unas tienen más de una cosa que de otra. Así, el arte, su propósito es expresarse. Rebeca, que es bailarina, cuando sale al escenario, baila. Rebeca es mi hija que está acá delante. Lo que quiere es expresarse. Eso es de lo que se trata el arte. Un pintor que elabora un cuadro quiere expresarse. Un músico que interpreta quiere expresarse. ¿De acuerdo? En el caso de un científico, lo que el científico busca es la verdad. Quiere hacer un descubrimiento que le ayude a entender cómo funciona la naturaleza. Eso es lo que un científico busca, la verdad. Un técnico, por ejemplo el técnico que arregla el refrigerador o el aire acondicionado de su casa, si se descompone, lo que quiere es darles un servicio. O sea, dar un servicio al cliente. Y la profesión, eso que dice don Emilio, que es la ingeniería, le quiere dar un servicio, pero a toda la sociedad. Así que los ingenieros tenemos que preocuparnos por darle servicios a toda la sociedad. Y dice don Emilio, los conocimientos que requiere un técnico los encuentras en cualquier manual. En cambio, para un ingeniero, cada problema que aborda es un problema humano. Muy bien. Así que lo primero que quiero que se lleven hoy, vamos a ver 3 puntos el día de hoy, 3 postulados. El primero es que toda disciplina, la que sea, tiene una parte que se llama logos y una parte que se llama tecnos, aunque a menudo estas dos partes se pueden confundir. Voy a tratar de explicarlo. Imagínenselo como una línea continua. El logos está en el extremo izquierdo y el mitos está en el extremo derecho. El logos, esta es una palabra griega. Todo lo que acabe en logía, usa la palabra logos, geología, psicología. ¿Cómo? Buen punto, eso no. Nutriología, biología, carpinterología, no, ¿verdad? Esa la acabo de inventar yo. Geología, teología. Cambias la primera palabra y le agregas otra. Bueno, esa logía que le pones al final significa aquello que se ha razonado, se ha argumentado, se ha discutido, aquello que se ha pensado. Nosotros en la actualidad usamos esa palabra logos al final para hablar de una ciencia. Geología, geo, tierra, logos, estudio, el estudio de la tierra. ¿De acuerdo? Psicología, psique, mente, logos, estudio, el estudio de la mente. Arqueología, arqueos, antiguo, logos, estudio, el estudio de la antigüedad. Cuando ustedes encuentren una palabra que no sea trilogía y que acabe en logía, habitualmente se refiere a una ciencia. Por el otro lado, en el extremo contrario de la ciencia, tenemos el mitos. Las palabras mitos tienen que ver con cuentos y con relatos. Cuando algo cae en el área de la mitología, tiene más que ver con las artes. Entonces aquí están las ciencias y las artes en los dos extremos. Y en medio de estos dos está la que nos interesa. El logos, el mitos y el tecnos. La palabra tecne o tecne también es una palabra de origen griego y significa producir o fabricar algo. Fabricarlo con las manos, hacerlo con materiales, ¿de acuerdo? Y entonces esto, la técnica, se oponía de alguna manera a lo que Aristóteles llamaba la praxis. Hacer técnica significaba hacer algo con tus propias manos. Ahora, de las logías vinieron lo que en la época de Newton se llamaba la filosofía natural y que ahora se llama la ciencia.
La palabra ciencia y la palabra científico son relativamente recientes, empezaron a usarse a partir del siglo XIX. Si ustedes se topasen con Newton y le preguntaran ¿qué eres?, Newton no les diría soy un científico, les diría soy un filósofo natural. La palabra ciencia se creó en una reunión de la Royal Society porque les dijo un poeta: lo que ustedes hacen ya no se puede llamar filosofía natural, hay que buscarle un nombre nuevo. Si lo que hacen los que practican el arte se llaman artistas, los que practican la ciencia deberían de llamarse, en inglés es scientist, que nosotros traduciríamos como cientistas, pero en español les llamamos científicos. Entonces la ciencia es la hija de la filosofía natural, y aquí en medio, en el tecnos, tenemos la técnica, tenemos la tecnología y tenemos lo que nos incumbe en esta práctica, que es la ingeniería. Muy bien. Aquí pasan algunas cosas interesantes. Los griegos eran muy teóricos. Ellos, por ejemplo, desarrollaron buena parte de las matemáticas y buena parte de la geometría, pero para ellos eso eran cosas abstractas. De hecho, la relacionaban con Dios y había un montón de cosas interesantes ahí. No sé si lo saben, pero cuando los pitagóricos descubrieron los números reales, pensaron que estaban mal, que aquello rompía con las leyes de la naturaleza, y amenazaban de muerte a cualquiera que revelase ese secreto. Cuando se toparon por vez primera con que la raíz de 2 o la raíz de 3 eran números irracionales, o sea que no se podían poner como el cociente de dos números, armaron un megabitote a cuenta de eso, ¿no? Bien, los antiguos griegos diferenciaban la ciencia de la tecné. Ellos decían que la ciencia era de la razón, mientras que la tecné era del entendimiento, en el sentido de que era simple conocimiento. Así que ellos decían que la razón de ser de la tecné era transformar cosas naturales en cosas artificiales. Esto, hace no mucho tiempo, era petróleo a varios kilómetros debajo de la superficie de la Tierra, era natural. La tecné lo extrajo, lo transformó y lo convirtió en una mesa, que es artificial. Eso es básicamente lo que la ciencia hace, transforma cosas naturales en cosas artificiales. Lo interesante de esto es que en la Edad Media retoman esta idea de tecné, pero la modifican, no la consideran conocimiento superior. Establecen una especie de jerarquía donde la ciencia está arriba y la técnica y la tecnología están abajo. ¿Por qué? Porque lo que le interesa a la tecnología es saber cómo se hacen las cosas, mientras que lo que le interesa a la ciencia, que en esa época se llamaba episteme, se ocupaba de por qué hacen las cosas. Así que dividieron en dos escuelas. ¿Querías aprender técnica? Ibas a las que llamaban las escuelas del ábaco. ¿Querías aprender episteme? Ibas a los estudia humanitatis, los estudios humanistas. Y establecieron esta diferencia. Claramente quienes establecieron esta diferencia, que eran los escolásticos, se pusieron ellos arriba. Y entonces todo el que no estaba arriba pues era tonto y estaba abajo, ¿no? Muy bien. Y ahora hay un montón de ejemplos de cosas que la gente confunde. Por ejemplo, ¿alguno de ustedes está pensando en estudiar psicología? ¿No? ¿Alguno de ustedes conoce un psicólogo? ¿Su papá o su mamá son psicólogos? ¿Sí? Conozco psicólogos. Bien, pues, ¿qué hace un psicólogo? Es el estudio de la mente de... Pero no contestaste mi pregunta, Mauri. Yo pregunté qué hace un psicólogo, no qué hace la psicología. ¿Verdad? Tú llegas con el psicólogo, te tiras allí en el diván y le dices, fíjate que ayer me sentí muy mal, y entonces te empieza a preguntar, ¿no? Bueno, ¿y por qué te sentiste mal? Te ayuda a resolver tus problemas. No hace ciencia, utiliza la ciencia hecha por otros para ayudarte. Así que en realidad los psicólogos deberían de llamarse psicotécnicos o psicotecnólogos. En realidad un psicólogo no es un científico que use tu mente para descubrir cómo funcionan las mentes de todos. Más bien, toma conocimiento de otra gente y lo aplica a ti. Así que los psicólogos tienen una profesión con el nombre equivocado. Algo parecido pasa con la sociología. La sociología es la ciencia, pero ¿saben cómo se llama su hermana técnica? La política. La política es el arte de manipular la mente de las personas para que hagan lo que tú quieras que hagan. Y para eso utilizas los conocimientos de las sociedades, ¿no? Es una buena definición, ¿no? ¿Sí? Por ahí decían en un libro de Tom Clancy que se llama La caza al octubre rojo,
alguien definía a un político como una persona que puede acariciar la cabeza de un niño con una mano y robarle la cartera al papá con la otra. Es una buena definición acerca de lo que es un político. La razón de ser de un político es poder, tener poder. Y para eso utiliza lo que la sociología le enseña, cómo controlar a las masas. Y hay un montón de ejemplos históricos tremendos para esto, ¿no? Los nazis con Adolfo Hitler, los comunistas con Stalin, etc. Bien, algo parecido pasa con la mercadología. ¿Alguno de ustedes tiene algún familiar que sea mercadólogo? ¿Algún conocido que sea mercadólogo? ¿Qué hacen los mercadólogos? Venden productos. Correcto, sobre todo si no los necesitas. El trabajo de un mercadólogo es venderte un producto, ¿de acuerdo? Él no estudia cómo funcionan los mercados. Él aprovecha lo que otros estudian sobre cómo funcionan los mercados para venderte cosas. Por eso se llama mercadotecnia. ¿Se dan cuenta? La política podría llamarse sociotecnia. Vean con la economía. La economía es una ciencia. Por cierto, la palabra es muy curioso. Oikos, de lo que viene economía, significa fuego u hogar. Y nomos es conteo, así que al pie de la letra, la economía se preocupa por contar lo que hay en los hogares de las personas. Pero la economía es una ciencia. Su aplicación práctica son las finanzas. Cómo ganar billete. Vean la física, que es lo que nos tiene aquí. Los físicos son científicos, pero los ingenieros mecánicos y eléctricos somos la parte técnica de eso. Y lo mismo sucede con la química. Claro, esto no se llama fisicología ni quimicología, pero ambas son ciencias y tienen su contraparte, que son las ingenierías. Entonces, para cada disciplina, muchachos, siempre hay una parte que se dedica a estudiar algo y una parte que se dedica a aplicar lo descubierto por esos estudios. Entonces, la medicina es la ciencia y los médicos que... Los matasanos son los técnicos. Son los técnicos. En la medicina esa barrera es muy permeable. Yo te diría, Amaury, que el 90% de los médicos son medicotécnicos, si lo quieres ver así. Pero hay un 10% de ellos que realizan investigación. De hecho, los médicos son una de las profesiones que mejor se forman, a pesar del chiste que hicimos hace un ratito de que encierran sus errores. En realidad, por ejemplo, un licenciado en medicina con la pura licenciatura no puede ejercer, a diferencia de todas las demás profesiones. Tiene que obtener todavía más años de estudio, más años de residencia para poderlo hacer. Entonces, la mayoría de los médicos son praxis, o sea, practican, ponen en práctica el descubrimiento científico de otros. No son propiamente científicos, pero ahí la barrera es muy permeable. Bien, definiciones nada más, ¿no? La palabra ciencia viene del latín, no viene del griego. Ciencia, conocimiento. Un sistema ordenado de conocimientos estructurados que estudia, investiga e interpreta los fenómenos naturales, sociales y artificiales. El conocimiento científico se obtiene mediante observación de un fenómeno y reproducción de ese fenómeno bajo control, algo que llamamos experimentación. Este conocimiento se organiza bajo principios que lo explican, ya sean teóricos o prácticos, y a partir de ellos generas preguntas y razonamientos, formulas hipótesis, deduces principios y leyes, bla, bla, bla. En esto consiste fundamentalmente la ciencia. Vamos ahora a una definición acerca de lo que es la técnica. Esta viene del griego techne, arte, técnica, aunque es muy feo definir una palabra en términos de ella misma, o también oficio. Aquí es un conjunto de procedimientos, reglas, normas o protocolos. Y el objetivo es obtener un resultado determinado. Si tú eres un técnico en refrigeración, tú reparas refrigeradores. Eso es lo que se busca que hagas, ¿de acuerdo? Si eres un técnico en mercados, levantas encuestas o vendes productos. Tu trabajo es obtener un resultado. En general, te vuelves un técnico mediante la práctica y desarrollando determinadas habilidades o destrezas. Por cierto, ¿han escuchado ustedes hablar de las universidades tecnológicas, las UTES? Aquí en Cancún tenemos una, en la Riviera Maya hay otra. La razón de ser de las UTES es formar técnicos. Este es un modelo que se trajo de Francia en la época en que Ernesto Zedillo fue presidente de la República. Él, previamente a ser presidente de la República, había sido secretario de Educación. En Francia hay un montón de universidades tecnológicas que lo que forman son técnicos. Lamentablemente en nuestro país ser técnico se escucha feo. Ay, es que nada más es técnico, yo quiero que mi hijo sea licenciado, ¿no? Entonces lo que hicieron fue, pusieron licenciaturas en las universidades tecnológicas, con lo cual echaron a perder un modelo que de entrada funcionaba muy bien. Nuestro país
carece de técnicos con el suficiente nivel de cualificación. Y muchas gentes que presumen de ser licenciados en realidad son técnicos. Esto pasa mucho, por ejemplo, en el área de gastronomía. Los licenciados en gastronomía se dicen chefs, pero la mayoría de ellos solo son cocineros. Y un cocinero es un técnico. ¿De acuerdo? Un chef de cuisine, que es de donde viene el jefe de cocina, ese se supone que debería de ser un ingeniero de cocina, ¿no? Y faltaría ver si existe tal cosa como un científico de cocina. Bien, vamos a tecnología. La tecnología es ciencia aplicada. Constituye un conjunto de conocimientos científicamente ordenados, sí, pero aquí lo que haces es diseñas o creas bienes y servicios que facilitan la adaptación al medio ambiente, pero sobre todo la satisfacción de las necesidades y los deseos de la humanidad. Aquí los deseos, perdón, ese es un muy buen punto. Piensen en Steve Jobs. Steve Jobs, el creador de Apple, era famoso porque sabía lo que la gente iba a querer antes de que la gente lo supiera, ¿no? Cuando él llegó con la idea del iPod, un aparatito en el que podías llevar 1000 canciones y escucharlo, nadie sabía que quería un iPod, pero cuando él lo puso, todo el mundo lo quiso comprar. Cuando él llegó a la idea de que había que mezclar los teléfonos celulares con las computadoras y creó el smartphone, el primer iPhone, nadie sabía que lo necesitaba hasta que lo creó. Entonces era un creador de deseos. Vean que la palabra tecnología tiene los dos orígenes que ya hemos señalado. Tecné, técnica u oficio, y logos, estudio. Por eso decíamos que la tecnología queda a medio camino entre la ciencia pura y su aplicación técnica. Muy bien, este señor Theodor von Karman, de origen alemán, es uno de los padres de la aerodinámica. Él fue el primero que se dio cuenta de que la forma que tenían las alas de los aviones podía aplicarse en un montón de cosas más, por ejemplo, a que los autos fueran más veloces y tuvieran menos rozamiento. Y él desarrolló esta frase que a mí me encanta. Los científicos exploran lo que ya es. Los ingenieros creamos lo que nunca ha sido. Cuando un científico estudia una estrella, esa estrella lleva ahí varios millones de años. Siempre ha sido. Bueno, durante mucho tiempo ha sido. Cuando un ingeniero diseña un nuevo aparato, ese aparato existe a partir del momento en que sale de la mente del ingeniero. Antes no existía. Nuevamente, no significa que una cosa sea buena y otra sea mala, pero involucra dos formas completamente distintas de pensar y de ver. Así que ese fue nuestro primer postulado. Para toda disciplina tenemos el logos y tenemos el tecnos, el melón o la sandía. Ustedes tienen que definir a partir de su propio gusto y a partir de sus propias capacidades qué es lo que quieren estudiar, pero no es lo mismo. Segundo postulado, y aquí ya me estoy refiriendo propiamente a las ingenierías. A lo mejor este no es un mensaje que debería ir muy dirigido a ustedes, sino a los rectores de las universidades, pero ya que están aquí, se aguantan, se lo soplan, ¿no? Ya que remedio. El exceso de logos en algunas universidades está echando a perder la formación de los ingenieros. Las universidades modernas, más que ayudar a producir ingenieros, estorban, obstaculizan. Y esto tiene una razón de ser, no lo digo yo. Miren, este texto es parte de la tesis doctoral de este señor llamado Fred Martin. Él hizo su tesis doctoral en el MIT. Y lo que hizo, este cuate diseñó, ¿han jugado alguna vez con estos robotitos de Lego? Mindstorms, que se arman, no sé qué es otra vez. Este cuate desarrolló el brick, el ladrillo, donde se conecta todo. Esa fue su tesis doctoral. O sea, estamos hablando de un cuate que sabe de ingeniería. Y miren, en su tesis, en varias partes, sobre todo en la introducción, destaca todo esto, ¿no? Dice que la naturaleza de lo que significa estudiar una carrera de ingeniería ha tenido cambios significativos a partir de la Segunda Guerra Mundial. Le hemos ido agregando cada vez a las ingenierías un mayor contenido teórico para reflejar tanto los avances de las teorías científicas como la idea que tienen los educadores acerca de lo que debe de ser enseñar ingeniería. Pero en los 60 empezaron a darse cuenta de que había un problema. Estábamos produciendo ingenieros que no sabían diseñar. Y un ingeniero que no sabe diseñar es como un jardín sin flores. No te sirve para nada. Bueno, sí, te sirve para dar clases de matemáticas o de física en primaria o en secundaria, pero no es para eso para lo que lo estás formando. Los ingenieros, su principal habilidad tiene que ser diseñar. Antes de esto,
muchos de los empleadores que contrataban a esos ingenieros decían, bueno, está bien, con que sepa matemáticas y con que sepa física, ya aprenderá aquí en la chamba lo que necesita para desarrollar su trabajo. Pero el problema es que hoy en día eso no se puede hacer, ya no es aceptable porque la economía es muy global. En 1952, la Sociedad Americana para Educación en Ingeniería había hecho un estudio que se llama el Informe Grinzer, en el que había dicho lo siguiente, fíjense, el arte de la ingeniería, y vean que hablan de la ingeniería como un arte, el arte de la ingeniería se ha vuelto altamente dependiente de las ciencias básicas. Así que los maestros, faculty es la palabra que se usa en inglés para hablar de los profesores, deben tener un grado de doctor. Y quiero señalarles una cosa, a los doctores en inglés se les llama PhD, PhD, que significa Filosofía. Philosophy Doctor. ¿Se acuerdan que decíamos que a los científicos se les llamaba filósofos naturales antes de llamarlos científicos? El grado académico que te dan en Estados Unidos cuando tú estudias un doctorado es PhD, que es doctor en filosofía natural. O sea, seguimos pensando como antes del siglo XIX en las universidades, ¿no? No te dan un doctorado en ciencias, ellos te dan un doctorado en filosofía natural. Entonces, para ser profesor en una universidad tienes que tener un doctorado. Pero decía el estudio Grinzer, pero también tienes que tener experiencia en la industria. Fíjense que se los puse aquí en color verde, ¿no? Pero ¿saben qué pasó? Que a las universidades les valió gorro y no hicieron caso. Empezaron a contratar maestros sin ninguna experiencia en la industria. Gente que había estudiado su licenciatura y terminando se había metido a estudiar su maestría y terminando se había metido a estudiar su doctorado y de ahí a dar clases. Nunca en su vida había estado en la industria, nunca había construido nada, no sabía cómo hacerlo. Entonces, ¿qué te enseñan? Lo que viene en el libro que escribió otro. Entonces, esto no jala. Para el 61, el Tecnológico de Massachusetts creó un reporte sobre el diseño en ingeniería y decía que tenemos un problema muy feo en la forma en la cual enseñamos. Y es que enseñamos a los estudiantes como si todo fueran clases de matemáticas. En matemáticas, ¿cuántas soluciones correctas hay a cada problema? Eso se llama problemas de una sola respuesta. Pero en la vida real eso nunca pasa. Hay 1000 formas distintas de diseñar un teléfono inteligente. También dicen que todo está relacionado con las matemáticas, pero por ejemplo la psicología también no está tan relacionado con las matemáticas. No puedes solo obtener un resultado exacto, puedes obtener miles de visiones de cualquier persona. Claro, ese es el punto. Pero en la psicología, digamos que lo tienen muy aceptado y casi ningún maestro de psicología daría sus cursos de psicología enseñando puras matemáticas a los psicólogos. Pero en el caso de los ingenieros, lo que te pasa es que el 80% de tu carrera son puras matemáticas. El resultado de eso es, lo que se dio cuenta el MIT, es que los ingenieros no saben hacer cosas que tengan múltiples soluciones. ¿Hay una actividad que no involucra las matemáticas? Hay muchas actividades que no involucran las matemáticas. Piensen en esto, y esto es algo que dice el doctor Resendez en su libro de Rompecabezas de la ingeniería. La ingeniería es una actividad que tiene miles de años de antigüedad, mientras que la ciencia, como la conocemos, nació en el siglo XVII, en el siglo XVIII, con Newton y la Real Sociedad. Entonces, estamos haciendo ingeniería desde mucho tiempo antes de conocer las matemáticas que sustentan las ingenierías. La plomada, por ejemplo, que utilizan los albañiles, era una observación empírica. Si yo pongo las cosas así, no se me caen. Si las pongo así, si las pongo así, se me caen. No se había inventado todavía el ángulo recto ni el teorema de Pitágoras, pero ya se sabía que así funcionaban las cosas. Claro, si tú a eso le agregas matemáticas, es mucho mejor. Pero el problema es que lo hemos hecho al revés. En lugar de saber eso y agregarle matemáticas, ahora ser ingeniero significa saber matemáticas y pues a lo mejor algún maestro loco por ahí le enseña a formar. Sí, también lo de lo que estoy viendo es que esto pues sí como que no enseñan a buscar soluciones distintas a lo que dice el problema, porque también en la Edad de Piedra el cavernícola decía, yo necesito comer. La solución obvia es voy a cazar, voy a recolectar. Pero a alguien, a algún loquillo se le ocurrió, oye, ¿qué tal si cultivo? De hecho, técnicamente era una loquilla, porque fue una mujer que inventó la agricultura, pero
Pero sí, efectivamente, es una muy buena aproximación a esto, Mauro. Si el mundo en la edad de piedra hubiera sido como nuestras universidades, como las facultades de ingeniería, los seres humanos hubiéramos muerto de hambre, ¿no? Porque en lugar de salir a cazar, hubiéramos pensado, ¿sí podré o no podré? A ver, vamos a calcular la ecuación de si puedo o no puedo. Y si sabe que no puedo, pues entonces yo no cazo y me muero de hambre. No, las cosas no son así. A los ingenieros fundamentalmente tenemos que diseñar y construir. La matemática es una de las herramientas que tenemos para hacer eso. De hecho, esta frase de Charles Best, yo se la repito a mis estudiantes casi todos los semestres. Los ingenieros hacemos lo que debemos hacer. Usamos la ciencia cuando es aplicable, la intuición cuando es útil y el tanteo cuando es necesario. Yo hay una gran cantidad de cosas de matemáticas de las que ya no me acuerdo. Yo terminé la carrera en 1993, el siglo pasado, literalmente. Y de las matemáticas que me enseñaron ahí, hay muchas cosas de las que no me acuerdo. ¿Saben qué hago? Intuición, tanteo. También el metro cuadrado es cuestión de álgebra, pero muy pocas cosas es cuestión de álgebra, porque el metro cuadrado no es en sí literalmente un cuestión de álgebra que está ligado con el metro. ¿Cuál es un muy buen ejemplo? Raíz cuadrada. Ustedes ya les enseñaron a calcular raíces cuadradas. Es espantoso. Y lo peor es que ahorita ya no me acuerdo cómo, pero ¿sabían ustedes que los babilonios encontraron una manera muy sencilla de calcular? Los babilonios dijeron, si la raíz cuadrada significa que un número multiplicado por sí mismo me da una cierta cantidad, ¿por qué no supongo que esos números no son cuadrados, sino rectangulares? O sea, supongo que son distintos. Entonces, háganse cuenta que yo quiero calcular la raíz cuadrada de 64. Sabemos que es 8, porque 8 por 8 me da 64. Pero vamos a suponer que no lo sabemos. Entonces yo lo intento con 6. Yo digo, 6 multiplicado por otro número me tiene que dar 64. ¿Cuánto vale ese número? Pues divido 64 entre 6 y me va a quedar un número que es casi 10. Entonces me pasé porque 6 es chico y 10 es grande. Entonces voy a intentar con uno que esté a medio camino entre el 10 y el 6. Sumo 10 más 6, 16, me quedo con la mitad que es 8. Entonces, a ver, ahora tomo el número 8, lo multiplico por el que quiero conocer y me tiene que dar 64. Despejo el número y 64 entre 8 me da 8. ¡Chin! Ya lo encontré. No tenían que saberse la fórmula. Razonaban. Eso se llama la raíz cuadrada babilónica, por cierto, y se puede programar en Basic muerto de la risa. De por sí las divisiones no se puede pasar porque, o sea, sí, técnicamente se pasa del número, pero a la vez no se pasa porque las divisiones son o es un número aproximado bajo o es el número exacto, pero igualmente te puede dar un mal resultado porque luego le vas modificando sumas, restas, multiplicaciones y todo eso, y luego ya en sí no sacas una parte de todo el resultado dependiendo de una división en un problema. Pero has llegado a otro punto que también es muy importante